Isaías 53, uno de los pasajes más profundos y controversiales de la Escritura. Algunos lo interpretan como una descripción del pueblo de Israel, mientras que otros lo ven como una profecía sobre el Mesías. Pero, ¿qué nos dice realmente el texto hebreo? Hoy te mostraré cómo este pasaje señala indudablemente, de forma directa, al Mesías de Israel, Yeshua Mashiach, a través de su vida, su sufrimiento y la redención y la expiación que generó por medio de dicho sufrimiento. Este análisis no solo busca comprender las palabras escritas hace miles de años, sino conectar su significado con la figura central de Yeshua y su misión redentora. Para entender Isaías 53, primero debemos considerar el contexto. En el libro de Isaías, el término siervo se utiliza en ocasiones para referirse a Israel, ciertamente, pero también describe una figura mesiánica específica. El capítulo 53, en especial, presenta al siervo como una persona, alguien que sufre por los pecados de otros, lo cual evidentemente no puede aplicarse a Israel, que es descrito en muchas ocasiones en el Tanaj como un pueblo que necesita rectificar, que necesita corrección, que necesita hacer tikkun, que necesita propiamente redención. Ciertamente, entendemos que en Isaías 53 no podemos aplicar la función de redentor a todo el pueblo de Israel, porque esto carecería de una lógica. ¿Acaso Israel como nación redimirá a Israel como nación? Evidentemente Isaías 53 habla de un personaje justo y no de un colectivo, del pueblo completamente. Isaías 53, verso 4 dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En hebreo, la palabra nasá, que es un verbo, significa llevar, cargar con algo que no le pertenece. Esto no puede ser aplicado a Israel, que en la historia bíblica carga con sus propias transgresiones, sino una figura justa y redentora como Yeshua. Pasemos ahora a un análisis del verso 5 de Isaías 53. Ahí encontramos lo siguiente: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. En el hebreo, las palabras mejolal, herido, y abonotenu, nuestras iniquidades, apuntan a un sufrimiento de un personaje, alguien que es castigado por las faltas de otros. Esto no se puede aplicar a Israel como un colectivo. No se puede aplicar a Israel, sino a una figura justa que sufre en lugar de los pecadores. El verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Encontramos la palabra en este texto, la palabra sadik, justo, que refuerza que este siervo es inocente, que no ha quebrantado los mandamientos de Dios, que ha siempre cumplido la voluntad del Todopoderoso, sin culpa, sin pecado. Evidentemente, esto excluye a Israel, que es descrito en Isaías capítulo 1, verso 18, como cubierto de pecado. Pero encaja perfectamente con Yeshua, quien vivió una vida libre de la transgresión de la Torá, sin pecado, como está descrito en la carta de Shaul a los hebreos en el capítulo 4, verso 15. En Isaías 53, 10 encontramos una declaración impactante: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La palabra hebrea usada aquí, asham, ofrenda por el pecado.
hace referencia directa al sistema de sacrificios establecidos en la Torá por las leyes levíticas, donde una víctima inocente es ofrecida para expiar los pecados del pueblo. Yeshua cumple con este papel perfectamente, al ser llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los manuscritos del Mar Muerto, que incluyen una copia casi completa de Isaías, confirman que este texto no ha sido alterado. Esto significa que las palabras proféticas sobre el siervo sufriente preceden históricamente a Yeshua y no pueden ser una invención posterior. Los primeros seguidores de Yeshua reconocieron que su vida, su muerte, su resurrección cumplía perfectamente con lo descrito en Isaías 53. Incluso los Shalachim, los discípulos del Maestro, como Kefa, como Pedro, citaron Isaías directamente. En Primera de Pedro, Kefa 2:24, donde está dicho: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Isaías 53 no solo describe al Mesías, sino que encaja perfectamente con la vida, con la obra, con los sufrimientos, la muerte expiatoria y la resurrección del Maestro. ¿Qué harás con esta evidencia? Te invito a reflexionar sobre estas verdades y los próximos videos exploraremos más evidencias que demuestran que Isaías 53 no puede referirse a Israel como nación, sino a una persona, al Mesías de Israel, Yeshua Mashiach. Hablaremos, además de las profecías cumplidas, contextos históricos, espirituales, y por qué esta verdad tiene el poder de transformar vidas. Déjanos tus preguntas en los comentarios o escríbenos. Comparte este video con alguien que necesita conocer esta revelación. Descubre cómo estas profecías pueden cambiar tu vida hoy. Nos vemos en el próximo video.